Buenas noches, Dios te bendiga. Pues nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar, ¿verdad? A través de estas transmisiones, trayendo una palabra de enseñanza, una palabra de bendición, una palabra que el Eterno quiere que venga a renovar, ¿verdad? Nuestro entendimiento, ¿verdad? A cambiarlo, a hacerlo diferente, a que sea de grande estima, que sea superior, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Con la transmisión esta, porque te repetía, transmisiones para atrás, a veces no es la misma palabra la que Dios quiere llevar a la iglesia como la que quiere llevar a través, ¿verdad? De estas enseñanzas, a través de estos Facebook Live, ¿verdad? Entonces damos gracias al Eterno porque nos da nuevamente la oportunidad de seguir adelante compartiendo su palabra, de la palabra que Él planta, de la semilla que es la palabra que Él planta a través de nuestros corazones, compartirla y así se logre el propósito, ¿verdad?, por el cual Dios ha hablado. Mira, como portadora de esta palabra, de esta enseñanza y el llamado que Dios ha hecho a mi vida, hablaba antes de entrar a la transmisión, el Señor ministraba mi corazón y me hablaba en la palabra de cómo, por decir, Jonás, de cómo siervos solamente tenían el llamado, ¿verdad? Uno de los llamados principales era llevar la palabra, era compartir la palabra. Entonces, así yo, ¿verdad? Estoy a través de la palabra que Dios está poniendo en nuestras vidas. Estoy compartiéndotela. Dios te bendiga, Rome. Gracias a Dios que nos da la oportunidad y ahí voy siguiendo, ¿verdad? Como siempre lo he dicho y espero que Dios me guarde y me cubra bajo esas enseñanzas porque no lo hacemos solamente porque querramos ser un Facebook Live o no porque querramos que tengamos seguidores o porque a ver cuántas se compartió, a ver quién le dio like. No, claro que no. Creo firmemente que cuando la palabra de Dios, como lo establece en Isaías, se suelta es con un propósito que no regresará, ¿verdad?, a él vacío. Entonces por eso trato de, como te digo, de traer la palabra lo más honesta posible, la esencia de cómo la recibo de parte de Dios, de cuando viene de parte del Eterno a mi vida, me ministre, me haga entenderla, me haga comprenderla, para de la mejor manera soltarla a tu vida en el nombre de Cristo Jesús y bendiga tu vida juntamente con la mía, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la palabra. Yo le digo a la iglesia, estamos soltando una palabra, estamos ministrando, pero el mismo Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas. Entonces, desde anoche, el Eterno ponía en mi corazón, ¿verdad? Estábamos en la iglesia, Dios bendiga a la hermana Leida, estábamos en la iglesia y mira, gloria al Eterno, hemos tenido unos cultos tan gloriosos y maravillosos ahora que hemos regresado de esta pandemia, ¿verdad? No sé, hay una gloria maravillosa, Dios continúa trabajando en nuestras vidas, continúa moviéndose, continúa glorificándose. Creo firmemente que Dios ha hecho un antes y un después a través de todo esto que está aconteciendo en nuestras vidas. Yo no te voy a negar la palabra, hemos recibido palabra muy fuerte donde el Eterno dice que las cosas que están por acontecer, las cosas que van a venir sobre la tierra, pero también creo en esa gracia, en esa misericordia y en ese poder sobrenatural de Dios que se va a estar expandiendo, multiplicando a través de todo esto, ¿verdad? Entonces, mira, en esta ocasión, yo te digo, anoche estábamos en la iglesia siendo ministradas con el Espíritu Santo de una manera tan tremenda y desde anoche el Eterno ponía en mi corazón la palabra que iba a traer hoy para la transmisión para los que nos ven a través del Facebook Live, porque vuelvo y te repito, no es que yo agarré una palabra el lunes y la doy toda la semana, no, 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 no. En la iglesia se da una palabra, en la Facebook se da la otra palabra y todo así vamos creciendo y vamos conforme el Espíritu Santo nos va enseñando. Hay una palabra en el libro de Ezequías que dice que las ruedas se movían de acuerdo al Espíritu Santo de Dios y yo creo y tomo esa palabra para mi vida que nosotros nos movemos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está hablando y está moviendo a través de nuestras vidas.
Entonces yo te traigo la palabra que el Señor quiere hoy sembrar en tu vida, sembrar en tu corazón y a través de eso renovar, como te decía. La palabra de hoy va a renovar nuestros pensamientos. Porque mira, el Eterno, vuelvo y te repito, anoche que estaba ministrando mi vida en el altar, me da la enseñanza y me decía, Amabeli, a veces el pensamiento que te detiene es tan pequeño comparado con la grandeza, comparado con el poder de Dios, comparado con lo que Dios quiere, ¿verdad?, hacer en tu vida. Y ese pensamiento tan pequeño, ese pensamiento tan equivocado, ese sentir, y te vuelvo y te repito, ese pensamiento que tú tienes de Dios es el que te está limitando. Entonces yo quiero que a través de la palabra tú y yo conozcamos más al Señor, conozcamos más los pensamientos que Dios tiene para nosotros, porque la palabra dice, ¿verdad?, que Él tiene pensamientos de bien. Y dice que nosotros, los que somos llamados hijos de Dios, estamos llamados a que nuestro pensamiento sea renovado y tengamos la mente y tengamos el conocimiento y tengamos los pensamientos de Cristo. Entonces, a veces nuestro pensamiento le falta, a nuestra mente le falta dar ese pequeño paso, le falta a aumentar el conocimiento, le falta aumentar el saber de Dios, el conocer a Dios, y ese pensamiento tan pequeño que viene a ser desplomado por la grandeza de Dios, que viene a ser aniquilado, que viene a ser botado, que viene a ser como cuando tú limpias ese pensamiento con la palabra de Dios, con conocer a este Dios maravilloso de fruto que yo te estoy hablando, pues ese pensamiento se quita, se renueva con un pensamiento nuevo. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos al Dios que nos da la palabra, conozcamos al Dios que recibimos la palabra, ¿verdad? Y también permitamos que ese pensamiento se renueve, o sea, que ya no tengamos ese pensamiento pequeño, ¿verdad? Que a veces viene y nos dice, mira, voltea a ver atrás a tu familia, voltea a ver atrás a tu descendencia, voltea a ver atrás a tus antepasados y tú ves que han sido mal, ¿verdad? Que han sido mal instruidos, o que quizá tú ves una maldición generacional. Como ayer yo platicaba con una persona y me decía, mira, estoy observando, estoy observando este patrón en la familia. Y yo le digo, esas son las maldiciones generacionales que dice la palabra, que nosotros viniendo a Cristo, el poder de la sangre del Cordero de Dios derramado en la cruz, rompe todas esas maldiciones generacionales, ¿verdad? Entonces, a veces el pensamiento es pequeño y nosotros creemos que por lo que estamos viendo hacia atrás de nuestra vida, hacia atrás de nuestros padres, nosotros también vamos a ser iguales, y tenemos ese pensamiento. Y no sé si tú has visto en el Facebook una imagen, un sticker. Yo la he visto, y anoche el Espíritu Santo, cuando ministraba mi vida y cuando decía esa palabra para hoy, para nuestra vida, que decía, a veces el pensamiento es tan pequeño comparado con la grandeza de Dios, y ese pensamiento es el que nos detiene para seguir caminando en los planes, para seguir viendo las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando el Señor soltaba esa palabra sobre mi espíritu, me mostraba la imagen que yo he visto en Facebook, que es un elefante grande y que tiene, ¿verdad?, como un mecate, como una toga, y esa toga solamente está así sujetada con una silla, no sé cuántos, o con una estaca, no sé cuántos han visto esa imagen. Entonces, o si no, visualízala. Y me decía el Eterno, es ilógico que una silla y ese mecate, ¿verdad?, puedan detener al elefante, ese animal tan grande, tan lleno de fuerza, ¿verdad? Y me decía el Señor, Amabel, y ese elefante eres tú, porque dentro de ti está el poder del que hace nacer las cosas de nuevo. Dentro de ti está el poder del que se glorifica en medio de las adversidades. Entonces me decía, visualízate como ese elefante. Y yo miraba y decía, es cierto, porque
Dentro de nosotros está el poder del que cambia las cosas. Es verdad que si nos vemos nos vemos en nuestra naturaleza, como yo le digo a la iglesia, pues nos vamos a ver quizá pequeños, ¿verdad? Como lo dijo Moisés, ¿quién soy yo para tremenda tarea? Pero recuerda que dice la palabra que el Eterno ha puesto su poder, su gloria, ha depositado su unción sobre vasos de barro, que esos somos nosotros. Entonces él decía, yo quiero que tú te veas, tú eres ese elefante, y es ilógico que esa silla tan pequeña detenga, ¿verdad?, a ese elefante. Y me decía, esa silla, Mabel, es ese pensamiento tan pequeño que está en tu mano, queriéndote detener para alcanzar las promesas, queriéndote detener para alcanzar la bendición. Entonces digo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, Señor? Y me dice, renovar tu mente, Amabeli, renovar ese pensamiento, quitarle, ¿verdad?, el poder, porque nosotros somos los que le otorgamos el poder a ese pensamiento tan pequeño para detenernos. Hay gente que no ha podido avanzar en Cristo, hay gente que no ha podido alcanzar su promesa, hay gente que se ha detenido en el Señor. ¿Por qué? Porque le han prestado oído a ese pensamiento tan pequeño que es como una campanita que está diciendo tú no vas a poder, que está diciendo tú no lo vas a lograr, que está diciendo nadie lo ha hecho, tú tampoco lo vas a hacer, nadie lo ha visto, tú tampoco lo verás, y que quizá te dice te vas a morir sin ver la gloria de Dios. Y mira, yo te digo ahorita, te soy sincera, yo paso esos momentos, yo paso esos desiertos también. Y ahorita lo que hacía, de hecho yo se los compartí en el grupo de Mujeres de Conquista, lo comparto y le digo, Señor, yo necesito mi dosis de fe. Y cuando yo hablo mi dosis de fe, te estoy hablando que digo, yo necesito agarrar una palabra que me diga, agarrarme de una palabra que me diga, Amabeli, tú vas a seguir adelante, o poner una prédica que me hable de la fe, como la que yo te compartí en Mujeres de Conquista, o de escuchar una canción que me diga que yo le sirvo al Dios Todopoderoso. Pero tú necesitas hacer eso. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor, ahorita aquí sentada desde las 8 me senté y decía, Señor, tú vas a ministrar mi vida, porque voy a hacer una transmisión, porque quiero que sea tu Santo Espíritu el que hable, el que se vivifique. Y yo podía sentir todos esos pensamientos golpeándome. ¿Para qué? Para ahogar mi fe, para detenerme en lo que sigo creyendo, en lo que estoy confiando. Y yo podía sentir, vuelvo y te repito, podía sentir cómo eso venía a quererme como apachurrar, ¿verdad? Tú mañana te vas a levantar y vas a ver el sol, y depende de los pensamientos que le des el permiso y la autoridad de entrar en tu vida, son lo que va a determinar la actitud que tú pongas. O sea, el día tú lo determinas con la actitud que tú pongas, con la actitud que tú tomes, con lo que tú dejes pasar a tu corazón. Entonces, te repito, tenía esas guerras en el espíritu y podía sentir cómo eso quería venir a hacer menguar mi fe, cómo eso quería, noticias que realmente estoy recibiendo que digo, bueno, no te voy a decir que no las esperaba, porque gloria al Señor, antes de que llegara Dios ya me las había anticipado, pero que al momento de recibirlas, como quiera, iglesia, nos ponemos así porque somos humanos. Entonces meditaba en lo que me estaban diciendo y sentía cómo eso quería debilitar mi fe. Entonces me pongo aquí y como loca, se puede decir como loca, porque Manuel voltea a verme, mi hijo menor, y me pongo a gritar. Lo grité, lo declaré, le dije, no me importa lo que tú me quieras hacer creer en lo natural. Fíjate muy bien, le decía, no me importa lo que tú quieras hacerme ver o me quieras hacer creer. Si tú me estás diciendo que es mi final, porque cuántas veces Satanás viene a decirte que es tu final, viene y te marca un punto, viene y te marca una línea, y viene y te dice, el problema ese, le pones la atención y se va haciendo más grande. Entonces yo sentía como eso quería golpear mi vida, y yo
importaba y le dije, no me importa que tú quieras hacerme ver eso en lo natural. Por dentro, en mi corazón, sigo creyendo y sigo confiando que tengo un Dios poderoso, que si lo hizo anteriormente en mi vida, lo hizo anteriormente con mi esposo, lo va a seguir haciendo, porque el poder de Dios no ha menguado, sino que espero ver más gloria y ver más poder acontecer en estos días y en los postreros días. Entonces Emanuel voltea y me ve, y claro, quizá Emanuel, mi hijo de 9 años, dijo, mami ya está loca, ¿quién le está gritando? Estaba gritándole a esos pensamientos que querían venir a hacer menguar mi fe, que querían venir a entristecerme, que querían venir a decirme, mira Mabeli, no lo vas a lograr, mira Mabeli, el tiempo está avanzando y mira, no hay ninguna novedad, no hay ninguna noticia, al contrario, están atrasando, están esto, están aquello. Pero en mi corazón saqué lo que había. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque mira, es necesario. Porque a veces un pensamiento pequeño es comparado a la grandeza de Dios, es lo que nos limita. Vuelvo y te repito, yo te describía esa imagen que Dios me daba de cómo en un circo, fíjate, cómo a un animal, en un circo, a un elefante, lo tienen con una estaca chiquita, insignificante, y el elefante ahí lo tienen, ¿verdad? Detenido. ¿Por qué? Porque así lo han creado, así ha crecido con esa mentalidad. Y Dios no quiere que nosotros seamos y tengamos esa mentalidad, sino que creamos que el poder que resucitó a Jesús entre los muertos está en nosotros para resucitar a nuestros sueños, para resucitar a nuestras familias, para resucitar a nuestros hijos, porque obviamente si yo veo, iglesia, que hay maldiciones generacionales en mi vida, yo no quiero que mis hijos, ¿verdad?, continúen pagándola. Anoche el Eterno ministraba, vuelvo y te repito, con una unción tremenda, y espero no se me sientan las hermanas de la iglesia, porque eso fue algo que sentó en la iglesia. Y recuerdo que el Señor me decía, Amabel, hay cosas que la gente viene arrastrando desde niñas, desde niños. Hay traumas, hay heridas que no han sanado, que traen desde niños. Y es tiempo de que los saquen, es tiempo de que sanen, es tiempo de que vean que con el poder de Dios me puedo parar sobre esa herida sanada y decir, si es verdad, dolió por un tiempo, si es verdad que en un tiempo me hizo llorar, que en un tiempo pensé que ahí me iba a quedar, que en un tiempo creí que ese era mi final, que creí que en ese desierto ahí iba a quedar, pero no. Mira, ahora gracias a Dios que restauró mi mente, que restauró mi vida, que me da la oportunidad de volver a comenzar, ¿verdad? Puedo parar y decir, eso no me mató, eso no me contuvo, tengo una nueva oportunidad, porque es algo que el Eterno, ¿verdad?, ministra en nuestras vidas. Y qué bonito que el Eterno te diga, porque hace poco me tocó decírselo a una persona. El Eterno me decía, dile que si aún sigue vivo es por mi propósito. Tú imagínate que a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y venga y te diga, ¿verdad que estás vivo? Tócate. ¿Verdad que estás vivo? Sí. Entonces es porque tienes un propósito. Es porque Dios no ha terminado contigo. Es porque no importa dónde tú te encuentres, Dios te puede sacar de esa posición, porque Dios es lo que está esperando. Pero hay aquí algo importante que tú y yo tenemos que creerle a Dios, y tenemos que botar esos pensamientos pequeños, botar esos sentimientos de culpa, ¿verdad? Eso que el enemigo está usando para detenernos y poder tomar la autoridad que hay en nosotros, la autoridad que Él ha depositado mediante la cruz del Calvario. Y eso es lo que el Eterno nos pide a través del libro de Efesios, capítulo 4, 23. Fíjate muy bien, dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que Él quiere, ¿dónde están nuestros pensamientos? En la mente. Y mira, yo te voy a leer la nueva versión de que es traducción viviente, que dice, en cambio, fíjate muy bien, te voy a dar una versión, porque cuando lo veo así, digo, vámonos a una versión que me explique un poco más el concepto de la palabra. Dice la nueva traducción viviente, en cambio, dejen que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, a través de esta palabra, el Espíritu Santo te está diciendo, dame la oportunidad de cambiar esos pensamientos pequeños por pensamientos de grandeza. Dame la oportunidad de cambiar ese pensamiento que tú tienes, que dices que tu vida no sirve para nada, para demostrarte de cómo con tu vida yo puedo hacer un instrumento de guerra, yo puedo hacer un instrumento de amor, yo puedo ser un instrumento de servicio, yo puedo hacer un instrumento para que gane almas para Cristo, ¿verdad? Porque no necesitamos, iglesia, tener el estudio. Mira, cuando Dios te hace el llamado, lo primero, y lo vemos a través, yo te voy a decir ejemplos de la Biblia, lo vemos a través de Moisés, que el Eterno le dice, Moisés, ve, párate delante de Faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y Moisés le dice al Eterno, Padre, pero si yo soy lento de habla, yo soy tardo de habla. Y dice el Eterno, Moisés, ¿acaso no fui yo el que te puso la boca? Y otro que dice, es Jeremías, ¿verdad? Que él dice, Padre, pero soy joven. Y dice, no me digas eso, porque a lo que yo te mande tú irás. Entonces, cuando nosotros recibimos un llamado de Dios, recibimos la oportunidad, ¿verdad? Nosotros vemos nuestro alrededor y decimos, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y yo le digo, gloria al Señor, porque el Eterno me está enseñando a través de su palabra, te digo como ser humano, ¿verdad? Me está enseñando a través de su palabra que no mire mis recursos, porque los recursos son de Él. Entonces tú le dices, Señor, pero es que yo no tengo el entendimiento. Señor, pero es que yo no tengo la capacitación. Señor, es que mira, Señor, yo lo único que tengo, Padre, es un corazón que te ama, un corazón dispuesto a servirte, un corazón que cree. Y gloria al Eterno, eso es lo que el Padre necesita. Porque mira, yo he visto gente, y te lo digo en el nombre de Cristo Jesús, he conocido gente que no tiene el entendimiento quizá, que no tiene el estudio, que quizá no conoce la palabra, ¿verdad? En una ocasión a una persona, el primer mensaje que Dios le da se llama oraciones locas. ¿Por qué oraciones locas? Porque él hizo una oración al revés. Casi siempre nosotros declaramos, cuando oramos por una persona, decimos, Señor, cúbrela desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y eso nos lo enseña la Biblia a través del libro de Job, ¿verdad que sí? Entonces esta persona había escuchado y había leído la palabra, pero no sabía muy bien cómo acomodar la oración. Y ahora nos reímos porque cuando a él le toca orar por una persona, él dice, Padre, cúbrela desde la punta de sus pies hasta la corona de su cabeza. O sea, comenzó al revés. Y luego el Eterno me dice, porque el religioso luego comienza. Uy, pero es que si no conoce Biblia, ay, pero es que si no conoce la palabra, ay, pero mira qué ignorante. Y el Eterno dice, no te enganches con eso. El Señor dice, no te quedes con eso. ¿Por qué? Porque lo importante no fue cómo dijo la fe, no fue cómo dijo la oración. Lo importante fue la fe que empleó en la oración. Lo importante fue que cuando él declaró la oración, su corazón estaba confiando en Dios, su corazón estaba buscando al Dios de los cielos para que escuchara esa oración y para que le respondiera en el nombre de Cristo Jesús. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Dios te bendiga, Sol. Eso lo vemos a través de la Biblia,
Cuando Josué le dice al Eterno, Señor, para el sol, Señor, para la luna, Señor, esto. Y nosotros cuando estudiamos, ¿verdad?, geografía en el sistema solar en la escuela, nos enseñan que la Tierra es la que rota y la Tierra es la que se traslada, que el sol y la luna están en un lugar, ¿verdad que sí? Pero la Tierra es la que se mueve y Josué no lo sabía, pero Josué dijo, con su corazón dispuesto, dijo, yo tengo un Dios, yo necesito que Dios haga un milagro, yo necesito tiempo y yo necesito que, dijo Josué, bueno, Señor, que el sol se pare, que la luna se pare. Y dice la palabra que Dios concedió esa oración, aunque ahorita está contrario a lo que los científicos dicen. Pero, ¿qué te vuelvo a decir? Yo le puse por título a esta enseñanza, oraciones locas, que no tienen quizá la concordancia que el teólogo dice. Oraciones que quizá no tienen la concordancia que los estudiosos, que los que estudian teología, que los que estudian homilética, que una oración que quizá para ellos no tenía ni pies ni cabeza, pero tenía fe en el corazón, pero tenía confianza en Dios y Dios la respondió. Entonces ahí te das cuenta cómo Dios renueva el pensamiento y dices, ok, no necesito, Pedro, decía, mira, cuando van al templo a orar, dice la palabra que había un cojo y les pide dinero. El pensamiento, fíjate muy bien, y aquí es donde, ¡pum!, yo quiero que la palabra impacte tu vida. Fíjate muy bien, esta persona que estaba a la puerta del templo La Hermosa, cojo de nacimiento, su pensamiento era quizá, ¿verdad?, voy a ir al templo, voy a pedir limosna, voy a pedir dinero, y pensó que su vida siempre iba a ser, fíjate el poder que tenía, ¿verdad?, la palabra, el poder de Dios como el elefante que yo te muestro. Y el pensamiento de esta persona cojo que estaba ahí solamente mendigando, solamente pidiendo un poquito de lo que Dios podía hacer, de lo que en el nombre de Jesús se podía lograr. Entonces dice la palabra que Pedro a esa hora sube al templo de La Hermosa a la oración. Y esta persona les pide dinero, ¿verdad? Le pide dinero a Pedro y Pedro no lo tenía. Y Pedro dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Pedro confió en lo que tenía dentro de él, que era el poder del Espíritu Santo para transformar esa situación. Y le dice, levántate en el nombre de Jesús. Y dice que al instante se levantó y sus pies, ¿verdad?, se pusieron firmes. Entonces ese es el pensamiento. No tenemos por qué quedarnos limitados. No tenemos por qué quedarnos ahí parados cuando el poder a través de una oración. ¿Por qué? Porque vuelvo y te repito, no es que tú tengas que hacer una oración elocuente, no es que tú tengas que hacer una oración que primero esto, primero aquello, primero allá, primero acá, no, una oración teológica, no, sino que una oración que crea con todo tu corazón, que crea con todo tu ser y que en tu mente esté el pensamiento de que con Dios lo puedo lograr. Cuando tú lanzas una palabra, cuando tú vas a lanzar una palabra, tú no estás diciendo, son simples palabras las que yo voy a lanzar. Tú estás creyendo, la palabra que Dios depositó en mí, la voy a soltar. Y esa palabra va a ir respaldada por el poder del Espíritu Santo, va a ir respaldada por el poder de la cruz y va a hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer. Me imagino que esta confianza es la que tenía Pedro. Por eso suelta esa palabra sobre aquel cojo que tenía no sé qué tanto tiempo ahí pidiendo limosna. Y dijo, tengo algo más que darte. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay unción, hay poder a través de la cruz. Hay poder a través de la herencia que Jesús nos ha dejado. Y soltó la palabra. Entonces
¿Qué es lo que quiere Dios a través de esta palabra? Renovar tu pensamiento para que esos milagros empiecen a suceder en tu familia, empiecen a suceder en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te quiere provocar a que seas esa mujer, a que seas esa madre que se levante a orar por sus hijos, que se levante a interceder por ellos, que le diga: mira, Señor, quizá me quitaste a mi marido por esto, quizá pasé por aquello. Mira, Señor, quizá hay esto. ¿Por qué te digo, Señor? Porque los que hemos crecido en la fe y madurado en el Espíritu, no nos ponemos a alegar con el diablo, ¿verdad? Decimos: quizá pude haber pasado esto, quizá, ¿verdad? En determinada situación pudo venir el diablo a destruir mi matrimonio, pudo venir a destruir esto, a destruir aquello, pero no va a destruir la simiente que hay en mí, no va a destruir a mis hijos, no va a destruir el matrimonio de mis hijos, no va a destruir la salud de mis hijos. Entonces te quiere provocar a que ese pensamiento tan pequeño lo cambies por una semilla de grandeza y creas que es posible a través de una oración cambiar todo el panorama. Porque el hombre de fe, la mujer de fe, el hombre de espíritu, el hombre que confía en la palabra de Dios sabe, iglesia, que primero hay que pelear de rodillas a través de la palabra, a través de la sentencia que se declaró en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y empiezas a declarar no por lo que veas, sino por lo que el Espíritu Santo depositó en ti, sino por lo que el Señor dijo que iba a pasar, porque Él está esperando que te levantes y aún con todo contrario, a través de esa palabra, dice la palabra, dice la palabra en el nombre de Jesús, en el libro de Isaías, que nuestra palabra, la palabra que sale de nuestra boca, empujada por el Espíritu Santo, dice que es una saeta que sale. Saeta es como una lanza, como una flecha, y las saetas tienen la punta afilada. En el Antiguo Testamento las saetas, no sé cuántos conozcan los pedernales, estaban los pedernales afilados y estaban en la punta de la saeta, y iban y penetraban, iban y rompían, ¿verdad?, contra toda oposición. Entonces el Eterno quiere que tú comprendas que si alrededor tuyo está una situación difícil, está un problema, estás atravesando algo, o simplemente porque la palabra dice que tinieblas rodean, ¿verdad?, la tierra, y nosotros somos luz en medio de ellas. Entonces dice la palabra que sale como una saeta de nuestra boca, y rompiendo toda oscuridad, rompiendo toda sentencia. Mira, el Eterno dice en el libro de Colosenses que ya en la cruz fueron abolidas, destruidas, aniquiladas todas las sentencias en contra de nosotros. Pero tienes que usar la palabra, tienes que creerla, porque a veces, iglesia, no es que la palabra no tenga poder. Lo que pasa es que tú no tienes fe en la palabra que estás empleando. Tú no tienes fe en la palabra que tú estás usando. ¿Por qué? Porque estás viendo tus circunstancias y te has dejado amedrentar, te has dejado hacer miedosa, pusilánime los llama la palabra. ¿Por qué? Porque empezaste a ver tus circunstancias, porque empezaste a ver a tu alrededor. Pero el hombre valiente, la mujer valiente de Dios se para creyendo contra toda fortaleza del diablo y dice: la palabra que Dios me dio se va a cumplir. Entonces por eso dice Efesios 4:23, dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, cambie nuestros pensamientos y cambie nuestras actitudes. ¿Para qué? Para que sea una actitud diferente, y aún en medio de esta situación, en medio de las circunstancias, a ti te vean hablando una palabra de fe, a ti te vean hablando una palabra de poder, a ti te vean ayudando en medio de la crisis, en medio de la escasez. ¿Por qué? Porque crees que tengo un Dios que va a proveer, ¿verdad? Porque
Quizá hay gente que va a necesitar y tú vas a dar la palabra, pero también vas a dar ese empuje extra que la gente necesita para creer, perdón, en la palabra que está saliendo de nuestra boca. Porque mira, dice la palabra, ¿verdad? Que en el libro de Apocalipsis, que viene el tiempo, iglesia, donde el testimonio será el que hable por nosotros. Entonces, la gente necesita esta palabra con unción, con poder y con gloria, pero la gente también necesita el empuje, que tú los lleves a ese conocimiento de Dios, que tú los empujes a creer en ese conocimiento sobrenatural que viene y renueva tu entendimiento y que te dice, mira, si Dios lo va a hacer, si Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer, porque mira, dice, es lo que el diablo usa para detenerte, ese pensamiento tan pequeño, ese pensamiento tan equivocado, es lo que el diablo usa para detenerte, porque se va a llegar el tiempo cuando tú avances en la dimensión de gloria y tú digas, yo no sé cuántos, Dios nos ha dado la oportunidad de tener este testimonio para gloria del Eterno, que tú después volteas hacia atrás y ves el camino recorrido y dices, recuerdo cuando yo pensé que me iba a quedar en esa situación. Recuerdo cuando yo creí que ya no había salvación para mí. Recuerdo que yo pensaba que yo me iba a quedar ahí en ese pozo, en ese lodo, en esa depresión, y ahora veo cómo el Señor ha cambiado mi vestidura. Eso quiere decir mi actitud, ¿verdad? Entonces quiero que te des cuenta que ese pensamiento pequeño solamente es lo que Satanás quiere usar para detenerte. Porque lo que está dentro de ti es lo que va a salir a renovar tu exterior. Ahorita te hablaba cuando empezábamos, te hablaba de la actitud. Mira, el día de hoy puede ser igual al de ayer si tú te levantas con la misma actitud. Pero el día que tú te levantes a romper con todo esto que te está atrasando, a romper con todo esto que está aplazando el milagro, el día que tú te levantes determinada con la gloria y la unción, vestida del poder de Dios, vas a ver un día diferente, vas a ver que Dios puso todos los recursos a tu poder, en tu mano. ¿Para qué? Para terminar con esta situación. ¿Por qué? Porque la gloria, iglesia, está dispuesto para todos. La gloria no solamente es para evangelistas, para profetas, para misioneros. No, la gloria no es solamente para los que llevan una palabra. No, la gloria también es para tu vida. Pero depende de tu actitud, depende de que tú quieras tener un nuevo comienzo, depende a que tú le pongas un límite a esos pensamientos pequeños, como te decía ahorita, antes de entrar a la administración, a compartirte la palabra. Yo misma estaba siendo bombardeada con esos pensamientos, pero les dije, ¿saben qué? Cállense, cállense, porque tengo un Dios poderoso que dice la palabra que aún de las cenizas nos levanta. Tengo un Dios poderoso que cumple su propósito en mí. Y empezaba a declarar todo lo contrario. Y es donde te digo que lo que hay dentro de ti, ¿por qué? Porque yo podía sentir esas palabras en mi corazón. Yo podía sentir algo dentro de mí que me decía, Mabel, y no les creas. Mira, yo te voy hace tiempo, cuando comenzaba en los caminos del Eterno y empezaba a discernir esta voz tan maravillosa y dulce del Señor en mi vida, yo recuerdo que mi teléfono suena y yo lo contesto y me hablan para establecer una sentencia sobre la vida de mi esposo. Te estoy hablando de hace, ¿qué te voy a decir? Algunos 5 o 6 años. Unos 6 años. Y recuerdo que me hablan y me establecen el hombre en la tierra. Por eso te voy a decir, fíjate muy bien el poder que hay en que tú creas y confíes en la palabra que Dios te da, en lo que Dios te muestra, en lo que Dios te revela. Recuerdo que hablan y me dan una sentencia sobre la vida de mi esposo. Y esa sentencia, claro, iba ¿verdad? A dañarme,
a alcanzar a mis hijos y a mí. Y cuando yo escucho algo dentro de mí, en ese tiempo era el Espíritu Santo, pero yo apenas empezaba a discernir que este Dios habla, que este Dios está contigo, que este Dios pelea por ti, que este Dios te empuja, que este Dios que hay en la Biblia sale de la Biblia y se hace vivo, y su palabra se hace viva, y su palabra se hace eficaz y se revela a nosotros. Entonces, cuando me dicen esa palabra, algo dentro de mí decía: no les creas. Algo dentro de mí decía: no les creas, no lo confieses, no lo recibas. Pero yo no podía entenderlo más. Sin embargo, me aferraba a esa palabra con todo mi corazón. Y recuerdo que después de eso, recuerdo que el Espíritu Santo me empieza a ministrarme y empieza a decirme: Amabel, y estoy fortaleciendo tu fe, Amabel, y esto. Procesos muy dolorosos que llevé, pero procesos muy necesarios que me hicieron conocer la gloria de Dios, que me hicieron conocer a este Dios que hoy te predico. Y recuerdo que me meto en el nombre de Jesús, y te lo digo para glorificar el nombre del Eterno, en un ayuno. No sabía cuántos días, pero me meto a ayunar, y el día 12, al decir 12 días de ayuno, el Eterno me levanta de madrugada a orar, y me levanto a orar, y el Espíritu Santo me muestra un rayo caer del cielo y me dice: la sentencia es revocada. Y yo, ok, yo tomo la palabra. Yo no sabía, te estoy hablando en términos legales por el proceso que hemos llevado, y yo no sabía ni siquiera cuál era el término ese. Entonces Él me da una palabra, Él establece esa visión con esa palabra, y yo la creo. Y a pesar de que miraba lucha, y a pesar de que miraba esto, yo decía: yo creo esa palabra, yo confío en esa palabra, yo me apropié de ella. Y yo le digo a la iglesia: ahorita no los tengo a la mano, pero yo tengo esos papeles por un juez donde dice: la sentencia ha sido revocada. La palabra que cayó del cielo a través de ese rayo en la tierra se ejecutó en la tierra. Por eso es que debemos permitir que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, porque pudimos habernos rendido y pudimos haber recibido esa sentencia y cumplirla, pero ¿qué pasó? Que esos no son los planes de Dios para mi vida, que esos no son los planes de Dios para mi esposo, y Dios se manifestó, y Dios mostró su poder y mostró su gloria, como lo voy a ver en estos días, en este tiempo, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios quiere, y dice: dame la oportunidad de renovarte el pensamiento, dame la oportunidad de cambiarte el pensamiento, de que si te están diciendo que vas a morir, de que si te están diciendo que hay oposición, dame la oportunidad de cambiar ese pensamiento, de cambiar esa actitud y demostrarte, dice el Señor, que yo todavía tengo el poder en estos tiempos de hacer cosas sobrenaturales. Porque el Espíritu Santo hablaba a mi vida para atrás, y me decía, antes de empezar esta transmisión, y me decía: Amabeli, la Biblia es de Génesis, Apocalipsis, está llena de milagros sobrenaturales, cosas ilógicas que para el humano no entiende, y aún así viéndolo no lo van a entender y se van a ir por el razonamiento, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que fue por poder de Dios, tú y yo sabemos que fue porque la boca de Dios habló. Y decía: Génesis, Apocalipsis está lleno de milagros sobrenaturales, Amabeli. Lo único que tienes es que creer, lo único que tienes es que levantarte a creer contra toda adversidad, contra todo en contra, porque si leemos cada testimonio, si leemos cada ejemplo de un milagro sobrenatural en la Biblia, la persona que logró el milagro, la persona que obtuvo la recompensa, la persona, el siervo, el ministro que vio el poder de Dios, fue aquel que se levantó contra toda oposición. La viuda, dice la palabra, que el siervo, el profeta, le dijo: ve y pide vasijas, enciérrate en tu casa y llénalas del aceite que te queda. Algo ilógico. Aquella viuda pudo decir: Señor, pero profeta, ¿cómo voy a hacer eso si me queda un chorrito solamente? Porque hay gente
que Dios le da la oportunidad de ver el milagro, que Dios le suelta la palabra para ver el milagro y no la cree y no la hace. Y Dios te da el 50%, pero el otro 50% tú no lo estás poniendo, tú no lo pones. Imagínate que esta viuda le hubiera dicho: ay, Señor, pero ¿cómo tú me dices que vaya y pida vasijas y que las llene de aceite si en la casa solamente tengo un chorrito de aceite? No, ella se levantó contra todo lo que ella miraba con su vista, lo que ella sabía que había en su casa. Y fue y pidió vasijas y se encerró y empezó a llenarlas. Y la palabra se cumplió cuando el profeta le dijo: véndelo, paga a tus acreedores y vive del resto. Si ella no obedece, el milagro no se cumple. Entonces tú y yo queremos ver esos milagros sobrenaturales. Entonces por eso nos tenemos que levantar a creer con todo en contra. A creer con esos asesinos de fe. Y no tengo lucha contra carne ni sangre. Pero y cuando yo te digo asesinos de fe, no creas que te estoy hablando de la persona. No pienses que yo les tengo como coraje o no, Dios me guarde en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque vuelvo y te repito, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Pero a veces el diablo va a mandar los emisarios para hacerte menguar en la fe, o quizás hasta Dios lo está provocando para ver cuál es la fe que tú tienes, para que tú demuestres la fe que tú tienes en este proceso, ¿verdad? Entonces van a venirte a decir: mira, eso nunca ha sucedido, mira, eso nunca ha pasado, mira, eso se ha complicado, quizá, mira, no hay ningún pronóstico para que se logre. Pero dice la palabra que en nuestras oraciones siempre digamos amén y sí, creyendo. Porque tú no te vas a poner a debatir con el Espíritu Santo de Dios. Cuando te dé una palabra, tú le vas a decir: pero ¿cómo, Señor? Pero como aquellas personas que pero ¿cómo? Pero que si esto, pero que si aquello, pero que si allá. Yo creo que Dios va a decir: mira, ¿sabes qué? Tú no tienes la fe suficiente. Tú no tienes la confianza suficiente en mí. Tú no me conoces lo suficiente. Entonces voy a buscar quien sí la tenga. Tú no quieres que Dios te diga esto en tu vida. Tú quieres que cuando Dios suelte una palabra sobre tu vida, diga el Señor: no me importa, Mabeli, si no tienes los recursos. No me importa, Mabeli, si todo está en contra. No me importa, Mabeli, lo que la tierra haya establecido sobre tu vida. Yo soy el que tengo el poder para hacerlo. Y como en tu corazón me estás creyendo, como en tu corazón seguiste atestiguando por medio de la fe, yo lo voy a hacer. Y Dios empieza a materializar la promesa. Dios empieza a moverse por aquí, por allá, porque no sabemos cuáles son los recursos que Dios va a usar para bendecir su nombre, para glorificar su nombre en la tierra y en nuestra vida, ¿verdad? Si tú me preguntas, yo te voy a decir: ¿cómo? No lo sé. No lo sé. Pero sé que Dios lo va a hacer. Porque este Dios que tiene me sorprende de una manera, me sorprende de otra, me sorprende de allá. Yo ahorita estaba hablando con el Señor. Vuelvo y te repito, antes de entrar a esta transmisión. Y cuando está menguando mi fe, te digo, busco canciones que me hablen del poder de Dios, busco prédicas que alimenten mi fe, una palabra de la cual yo me pueda sostener, o empiezo a mirar hacia atrás las situaciones de las cuales Dios me ha librado. ¿Para qué? Para sostenerme por medio de ese poder y no caer y no claudicar y no dejar que la opresión venga y me oprima, ¿verdad? O haga mi fe menguar. Entonces yo empezaba a recordar lo que Dios ha hecho en mi vida tiempo para atrás. Y yo a veces reto a Dios. Tengo la osadía de decirle al Señor. Y le decía: mira, yo hablando con el Señor, le decía: mira,
tiempo para atrás, tú hiciste esto. Le recordaba el milagro que él hizo. Tu palabra dice que tu gloria irá en aumento en nuestras vidas. Entonces yo le decía al Señor, entonces yo creo que tú vas a hacer algo más poderoso. Yo creo que a través de esto que hoy estoy pasando, a través de esta guerra que yo estoy librando, yo voy a ver más gloria. Yo sé que vas a hacer algo más poderoso todavía, porque lo hiciste la vez pasada y me sorprendiste. Entonces ahora sé que me vas a sorprender con más gloria y con más unción. Pero no me detengo. No me detengo. A pesar de que veo, a pesar de que oigo, dentro de mí sigo creyendo. Como te repito, yo soy un ser humano que no puedo evitar que a veces vengan esas situaciones y no puedo evitar a veces quebrantarme, ¿verdad? Yo amo quebrantarme delante de Dios. Yo recuerdo un quebranto que hace días pasé con el Señor. Pero le decía, es muy tarde para dejar de creer. Tu palabra ha marcado mi vida y es muy tarde para dejar de creer. Reconozco que he fallado, reconozco que he tropezado, reconozco que he caído, reconozco que quizá no he hecho lo justo y lo recto delante de ti. Lo reconozco, le decía el Señor. Pero reconozco también que es muy tarde para dejar de creer en ti. Porque tu palabra me ha marcado. Entonces yo quiero que tú entiendas esto. Hay cosas que van a venir a nuestra vida, no para destrucción, no para destruirnos, no para matarnos, sino para poder ver la gloria de Dios a través de nuestra vida. Es difícil, sí es difícil. Se llora, sí se llora y se llora bastante. Pero la gloria que Dios revela, la gloria que Dios muestra, el entendimiento que Dios nos da, la enseñanza, el poder decirte, conozco a un Dios que libra, conozco a un Dios que sana, conozco a un Dios que restaura. Es maravilloso. Es maravilloso. Por eso vuelvo y te repito, Dios le da la oportunidad a la gente que le cree. Dios le da la oportunidad a la gente que tiene confianza en Él. Yo le digo a la iglesia, y también creo que se los he dicho a ustedes, cuando Jesús vino había escribas, había sacerdotes, había maestros de la ley, pero no creían en Él. Cuando el Eterno ocupa capacitar discípulos que lleven su palabra, mejor tomó gente sin estudio, mejor tomó gente que no conocía la palabra, pescadores, recaudadores de impuestos. Le habló a una mujer samaritana que, por lo que la palabra dice, parece que era prostituta. Le habló a personas que eran contrarios, enemigos a él, a lo que él establecía. Se le hizo más fácil con esta gente porque esa gente creía y confiaba en él que con aquellos que se suponía conocían la palabra. Entonces, el que tú no tengas estudio, el que tú digas es que no conozco tanto la Biblia, no te excluye de los planes de Dios. Claro que no, no te está excluyendo, sino que te está dando la oportunidad y te dice Dios, quiero que me conozcas a mí. Claro que Dios te lleva a tener un encuentro con Él, que Dios te lleva a conocer la Biblia, que Dios te lleva a estudiar la palabra. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque estoy en contra de personas o de ministros que lo que hacen son dar pláticas o conferencias motivacionales. Mira, estamos aquí para motivarte, claro que sí, gloria al Eterno, pero a través de la palabra, darte un empuje a través de la palabra. ¿Sí me estás entendiendo? A ponerte
como una estaca, un clavo con la palabra y sostenerte a través de la palabra. O sea, yo te puedo traer una conferencia motivacional, pero yo estoy llamada a traerte la palabra, vuelvo y te repito. Entonces, por eso a través de esta palabra yo te digo, deja que el Espíritu Santo de Dios cambie tu pensamiento, cambie tu actitud y sigas adelante viendo gloria del Señor. Espero en el nombre de Jesús que ya hayas recibido esta palabra, porque mira, voy a leer si ya di todos los puntos. Ya te dije que Dios le da la oportunidad a los que creen y Dios hace cosas simples porque al final la gloria es de Dios. Aquí lo vamos a emplear cuando yo te digo, no es por los recursos, no es por el conocimiento, no es por el cómo. Si tú y yo cargamos con el cómo y cómo lo vas a hacer, o mira, si tú y yo estamos tratando de adivinarle el pensamiento al Señor, mira, lo vas a hacer así, mira, Señor, lo vas a hacer así. Te vas a topar con la palabra en el libro de Hechos que dice la palabra, los tiempos y las sazones están en las manos del Señor. Entonces, dejémonos de desgastar. Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y démosle la oportunidad a que Dios nos sorprenda, a que Dios nos maraville, a que Dios a través de esos detalles nos enamore, porque Dios enamora nuestra vida de esa manera. Cuando nosotros en medio de la adversidad decimos, mira, Dios siempre estuvo en control. Mira, Dios a través de eso que hizo, me hizo dar a entender, me hizo comprender que aunque en esa situación yo no lo miraba por lo oscuro que estaba, me hizo entender que ahí estaba Él, que el Señor estaba juntamente conmigo. Entonces, solo deja que Dios cambie esos pensamientos, que Dios renueve esos pensamientos en el nombre de Cristo Jesús, para que tú y yo podamos seguir adelante comiendo palabra, porque este es el tiempo de comer la palabra de Dios. Y te hablo de la Biblia, de que te acerques, de que acerques tu corazón al conocimiento de la palabra de Dios, a lo que la Biblia establece, ¿verdad? Tú no busques pastores, evangelistas, ministros que te dan una plática motivacional. No, busca aquellos que te están empujando con la palabra. Busca aquellos que te lleven al conocimiento de Dios, que te lleven al conocimiento de la palabra. Eso es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo. Porque dice la palabra, a lo malo le van a llamar bueno. Entonces necesitamos este tipo de palabra en el nombre de Jesús. Y ya la dejamos aquí porque si no yo voy y me meto por otro lado y nos aventamos otra hora de predicación, ¿verdad? Entonces espero, iglesia, que esta palabra haya bendecido a tu vida, que renueve tu pensamiento, que lo cambie, que lo transforme, que abra tus ojos espirituales a una visión diferente a lo que tú estás viendo ahorita y comprendas, se meta a tu espíritu. Con Dios lo puedo lograr. Lo que Dios ha establecido en mi vida lo hará. Lo que Dios ha establecido en su vida lo va a hacer. ¿Cómo, Amabeli? No lo sé. No lo sé. Pero Él dijo que lo va a hacer. A través de cosas simples. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. Obedecer y llevar a cabo estos actos de obediencia que Dios te está pidiendo. Aunque sean como, mira, la próxima cita te voy a traer una palabra que Dios me está poniendo. Nuestra próxima cita en el Facebook Live, ya me está dando la palabra para la siguiente transmisión. Si podemos, nos conectamos mañana en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces puedo, a veces ando aquí, a veces ando allá y esto y aquello, ¿verdad? Todo es que pudiéramos andar un poquito más y andamos un poquito más en la calle. Nada, no se crea, ¿verdad? Pero es que le digo, tenemos iglesia, tenemos esto, tenemos aquello. Entonces espero, y si Dios mediante mañana nos podemos conectar
para darte una palabra que sé que va a bendecir tu vida, porque desde ahorita el Espíritu Santo ya lo está poniendo en mi corazón para traértela, de cómo a través de esas cosas simples que para ti y para mí no tienen lógica, Dios va a engrandecer su nombre a través de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Dios mediante, nos vemos mañana. Primeramente el Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que Dios, mediante la palabra, continúe bendiciendo nuestras vidas. Yo te voy a decir algo. No te desconectes del Espíritu Santo, no te desconectes del Señor, sino que vaya en aumento hasta que, como dice la palabra, nuestra copa esté rebosando en el nombre de Jesús. Entonces nos vemos mañana. Ya me comprometí a vernos mañana en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos mañana a las 10 de la noche para seguir con la siguiente enseñanza de cosas simples que Dios hace para engrandecer su nombre, en el nombre de Jesús.